En esta ocasión leeremos La filosofía de House de William Irving y Henry Jacobi. Denle like al video, suscríbanse y síganos en nuestra página de Facebook. Gracias. Simplicidad. El criterio de la simplicidad tiene un episodio en su nombre, La navaja de Occam. Cuando Foreman resume el principio de Occam, la explicación más sencilla es siempre la mejor. House, naturalmente, critica este resumen impreciso. Sostener que una cigüeña es responsable de que aparezca un bebé es mucho más sencillo que citar el complejo proceso de la reproducción biológica, pero eso no significa que la hipótesis de la cigüeña sea mejor, ni la navaja de Occam dice que lo sea. La navaja de Occam literalmente dice que los entes, las cosas, no deben multiplicarse sin necesidad. En otras palabras, no suponer nada más de lo que se necesita para explicar los datos. Así, la navaja debería ser blandida solo después de que se haya demostrado que la hipótesis en cuestión es por lo demás de igual valor explicativo. Proponer que los niños son entregados por cigüeñas es una explicación pésima, porque en realidad no explica nada. ¿De dónde sacan a los niños las cigüeñas? ¿Por qué las cigüeñas llevan niños a unas familias y a otras no? ¿Por qué nadie encuentra plumas? La reproducción biológica, por otra parte, es compleja, pero explica bien los datos observados y lleva a las predicciones que han sido confirmadas por pruebas. Así, la navaja de Occam nos dice que si tenemos dos o más teorías, todas ellas conscientes con los datos de los que disponemos e igualmente bien sustentadas para hacer y confirmar predicciones, hay razón para preferir la teoría más simple. Esto lleva naturalmente a dos preguntas. 1. ¿Qué constituye la simplicidad? Y 2. ¿Por qué deberíamos creer que, en igualdad de condiciones, lo más simple es mejor? House plantea la primera pregunta cuando, en respuesta al reclamo de Foreman y Cameron de que una enfermedad es una explicación más simple que dos enfermedades independientes, pregunta: ¿por qué es más simple una que dos? ¿Es más baja? ¿Más solitaria? ¿Es más simple? Cada una de estas enfermedades se trata en proporción de 1 en 1000. Eso significa que cualquiera de las dos que ocurran al mismo tiempo de una proporción de 1 en 1.000.000, Chase dice que la infección cardíaca es 1 en 10 millones, lo que hace que mi idea sea 10 veces mejor que la tuya. La navaja de Occam. Aquí House está argumentando correctamente que la simplicidad no lo es todo. Uno debe considerar también la probabilidad de que cada acontecimiento, pero la primera línea trata un asunto más abstracto y difícil. ¿Qué hace que una explicación sea más simple que otra? Consideramos la situación antes mencionada en la que House sueña con un paciente, un soldado de la Armada. Antes de conocerlo, la hipótesis A dice que House realmente soñó con un soldado de la Armada genérico y su mente superpuso retrospectivamente el rostro del paciente en el personaje del sueño. La hipótesis B dice que House había visto al paciente antes, aunque no lo recordaba conscientemente, y aproximadamente al mismo tiempo que el paciente fue admitido, algo disparó este recuerdo que surgió en forma de un sueño. La hipótesis C dice que House es psíquico. ¿Cómo clasificaríamos estas hipótesis en términos de simplicidad? Intuitivamente, la hipótesis A parece más simple que la B. Ambas requieren suposiciones sobre la naturaleza de la memoria, pero A no depende de la confluencia de tantos sucesos, y C es ciertamente el enunciado más simple, 3 palabras, pero nos introduce a todos un mundo de experiencias posibles del que no sabemos mucho, ni que es contrario a nuestra comprensión ordinaria de cómo las personas saben las cosas. Al menos, en este caso, no parece que la simplicidad sea solo cuestión del número de cosas o partes involucradas, sino que también puede incluir los tipos de suposiciones que se hacen. Así, aunque a menudo podamos identificar casos claros en los que una explicación es más simple que otra, en realidad expresar una definición de simplicidad no es una cuestión sencilla. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué deberíamos creer que más simple es mejor? Una teoría más sencilla es más fácil de entender, pero ¿por qué asumir que la verdad será fácil de entender? Quizá podamos atacar el tema desde el extremo opuesto. Las teorías engorrosas y opacas esconden más fácilmente sus defectos y debilidades, mientras que los defectos de una teoría simple son claros. Así, no encontrar ningún error grave en una teoría simple sea quizá un mejor indicador de que tan cierta es de lo que sería no encontrar ninguno en una teoría compleja. Además, a veces las teorías se complican cuando sus defensores intentan desesperadamente aferrarse a ellas frente a la contraevidencia. Un ejemplo clásico de este fenómeno ocurrió en el debate en torno a la estructura del sistema solar, sostenida entre otros por el filósofo Aristóteles. Una teoría anterior sostenía que el Sol y los planetas se movían en órbitas circulares alrededor de la Tierra.
Lamentablemente, este modelo no encajaba bien con las observaciones acerca de dónde aparecían los planetas en el cielo nocturno, así que los defensores de esta teoría añadieron órbitas sobre las órbitas, epiciclos, para explicar las discrepancias, lo que dio como resultado un sistema asombrosamente complejo. En contraste, una teoría más reciente pudo eliminar todas estas complicaciones al proponer simplemente que los planetas, incluyendo la Tierra, viajaban en órbitas elípticas alrededor del Sol. Así, en este caso, la complejidad fue un síntoma de una teoría enferma, la elegancia y otras consideraciones estéticas. Hacia el final de La navaja de Occam, cuando parece que la explicación de House para los problemas de sus pacientes ha sido descartada, se lamenta. House: era tan perfecta, era hermosa. Wilson: la belleza a menudo nos seduce en el cambio de la verdad. House: y lo trillado nos golpea en los bajos. Wilson: así de cierto. House: ¿eso no te molesta? Wilson: ¿que te equivocarás? Me esforzaré por superar el dolor. House: no me equivoqué, todo lo que dije era verdad, encajaba, era elegante. Wilson: ¿así que la realidad está equivocada? House: la realidad casi siempre está equivocada. Aquí y en otro lugar, House muestra una apreciación estética por ciertas hipótesis, siendo visceralmente doloroso cuando una hermosa explicación cae pisoteada por hechos desagradables. Cuando exclama acerca de un diagnóstico: eso encaja, eso lo explica todo. No está simplemente diciendo que la hipótesis es consciente con la evidencia, está diciendo que conmueve. Consideremos la explicación a la que House se refiere en el diálogo anterior. El paciente tiene una lista de síntomas. No hay ninguna enfermedad que por sí sola pueda explicar todos, pero House conjetura. Supongamos que él empezara con un solo síntoma. 2. Que fue tratada erróneamente con un medicamento determinado que impide la regeneración de las células. Esto llevaría a todos los síntomas que se observaron en exactamente el orden en el que aparecieron, debido a las diferentes tasas de reemplazo celular en los diferentes órganos. House ha proporcionado un relato sencillo que pone orden a un revoltijo caótico de fenómenos, un relato que destaca las verdades generales sobre la naturaleza humana. Tendemos a tratar en exceso las enfermedades sencillas y todo el mundo lo estropea. Él tiene razón, es hermoso, es elegante. La elegancia incluye la mera simplicidad, pero va más allá de ella. Es simplicidad, más poder, belleza y estilo. ¿Tienen esas consideraciones estéticas algún lugar dentro de la ciencia o son, como sugiere Wilson, una distracción en el camino de la verdad? Es difícil de decir. Está claro que muchos científicos exitosos están motivados por la elegancia. El físico galardonado con el premio Nobel, Leon Lederman, dijo que mi ambición es vivir para ver toda la física reducida a una fórmula tan elegante y simple que quepa sin problemas en la frente de una camiseta. Si la inclinación hacia la estética en la física teórica contemporánea es positiva o negativa, es actualmente una cuestión de debate, pero probablemente no sea coincidencia que los grandes triunfos en las leyes de Kepler, del movimiento planetario y la teoría de Einstein de la relatividad general hayan sido también triunfos de la elegancia. En conexión con las consideraciones estéticas, analicemos brevemente otra característica de las hipótesis que House tiende a favorecer: la novedad. Como él dice, lo raro funciona para mí. Niños, House ofrece una razón convincente para preferir los síntomas raros. Lo extraño es bueno, lo común tiene cientos de explicaciones, lo raro difícilmente tiene una, ser o no ser. Esto es, los síntomas poco habituales son conscientes con mucho menos diagnósticos que los síntomas comunes. Si un paciente se pone anaranjado, se llegará antes a la respuesta que si se queja de fatiga, pero recordemos que se supone que estos criterios son consideraciones a favor de ciertas explicaciones, no a favor de ciertos síntomas. Pero House puede hacer un caso razonable de que al menos en su práctica, las explicaciones originales, diagnósticos, tienen mayor oportunidad de ser correctas que las explicaciones mundanas, como cuando reprende a Foreman en el episodio piloto, diciendo que si un paciente tiene una enfermedad habitual, su médico de cabecera se le diagnosticará y nunca llegará al consultorio de House. Dado que House tiende a ver pacientes solo después de que toda una gama de otros médicos hayan fracasado, es probable que el diagnóstico en cuestión sea algo raro. Esta suposición generalmente funciona bien, aunque tuvo resultados mortales en capacitación interna. Cuando resultó que los síntomas del paciente eran producto de una simple infección de estafilococos. Como un brote de novedad, House también prefiere diagnósticos que sean divertidos, así que el aire le está impidiendo respirar aire. Sigamos con eso por ironía. Giro.
A menos que supongamos que Dios existe y tiene sentido del humor, no veo ninguna defensa posible a la expresión de que es más probable que las explicaciones divertidas frente a las aburridas sean verdad, pero ciertamente eso hace la buena televisión. Origen. Finalmente, origen es una forma elegante de decir que House prefiere sus propias hipótesis a las de otros. Cuando intenta desviar la atención de su equipo de sus dificultades legales con el teniente Tritter, frívolamente describe su enfoque. Cameron: ¿qué vas a hacer? House: pensé en considerar tus teorías, burlarme de ellas y luego adoptar las mías. Lo normal. El hecho de que él tenga razón y otro esté equivocado es algo muy positivo en el libro de vida de House. Y, si además gana una apuesta en el proceso, todavía mejor. Involucrar el ego de uno hasta el punto de que se tome en cuenta la propiedad de una explicación particular a favor de dicha explicación podría ser un grave impedimento, podría comprometer la objetividad. Pero no creo que House haya caído en esta trampa. Seguramente que quiere tener razón, y eso es lo que pasa a todo el mundo. House probablemente argumentaría que es solo más honesto sobre este deseo que las personas que valoran la humildad. Cuando Cody se queja de que él siempre supone que tiene razón, él replica: no lo hago, solo creo que es difícil trabajar suponiendo lo contrario. Piloto: así que House opera a toda velocidad en la suposición de que tiene razón, hasta que obtiene evidencia de lo contrario. Dado que está claro que no tiene problemas para cambiar a una nueva teoría cuando la otra no tiene éxito, su preferencia por sus propias hipótesis no es perjudicial. Además, quizá haya una buena razón para preferir un diagnóstico simplemente porque House lo hizo. Después de todo, al final casi siempre tiene razón, sin razón, aunque no es una característica positiva de la explicación en sí misma. Uno podría razonar inductivamente a partir de los éxitos pasados para justificar, cuando haya duda, el favorecer las teorías de House, como Fox Mulder de los Expedientes Secretos X presenta esta línea de razonamiento. Scully: en 6 años, ¿cuántas veces me he equivocado? No, en serio, quiero decir, cada vez que te presento un nuevo caso pasamos por esta danza mecánica. Tú me dices que no estoy siendo científicamente riguroso y que estoy loco, y luego al final, ¿quién resulta que tiene razón como 98.9% de las veces? Solo creo que aquí me he ganado el beneficio de la duda. El gran enigma. El universo, según House, es un gran enigma. Las respuestas a veces se nos ocultan, pero siempre están ahí. Como comenta en Medio Lelo, solo porque sea confuso no significa que sea inexplicable. House se aferra rápido a la idea de que las razones que subyacen a los síntomas de sus pacientes son en realidad explicables, y emplea tanto métodos científicos estándar como criterios más creativos para centrarse en estas razones. Al usar factores como la simplicidad, la elegancia, la novedad y el origen para sopesar una explicación frente a otra, plantea cuestiones filosóficas interesantes respecto a los criterios en sí mismos. Por ejemplo, ¿qué constituye la simplicidad? Y ¿deberían los valores estéticos como la elegancia contar a favor de la verdad de una explicación? Las respuestas a estas preguntas constituyen información elusiva del enigma, pero implican que a House no le importa animarlas para avanzar un poco en el camino de encontrar sus diagnósticos. 7. El sonido de un House aplaudiendo. El doctor maleducado como retórico del Zen. Si entiendes, las cosas son como son. Si no entiendes, las cosas son como son. Proverbio Zen. House, Zen y dar sentido. Así, un anciano dijo una vez: acepta las ansiedades y dificultades de la vida. No esperes que tu ejercicio esté libre de obstáculos, sin molestias. La mente que busca la iluminación puede quemarse. Así, un anciano dijo una vez: logra la liberación en el disturbio. Maestro Zen Kyung-ho, 1849 a 1912. Las palabras y acciones de House violan las expectativas. Habla de forma poco profesional, es grosero y aparentemente irresponsable. Viola las confianzas, ignora los deseos de sus pacientes, retiene información necesaria sin decírsela a colegas y pacientes y rompe promesas. Paradójicamente, los resultados de estas prácticas nada éticas son que los pacientes y colegas descubren sus verdaderas preocupaciones y compromisos, o que hayan formas que no encontraban antes de cumplir con sus compromisos. Aunque el médico maleducado y los guionistas que le dan esas magníficas líneas no han estudiado filosofía oriental, la retórica de House tiene cierto paralelismo con algunas formas de expresión del budismo zen. Un koan, por ejemplo, es un acertijo paradoja zen, como ¿cuál es el sonido de una mano que aplaude? Nunca quedó claro cuál sería la respuesta a esta pregunta, pero pensar, reflexionar y meditar respecto a ella puede estirar la mente hasta que sus límites cambien.
Y si llevara al conocimiento, como la retórica zen, la retórica de House por lo general funciona al dudar de las suposiciones de su público, e igual de importante, de sus propias suposiciones, acerca de lo que tiene y no tiene sentido. Con el resultado de que aparecen nuevas posibilidades y soluciones, House insiste constantemente en que todo el mundo miente. En la temporada 3 va más lejos al decir que incluso los fetos mienten. House persiste en esta actitud sin importar si las mentiras se deben a verdadera deshonestidad, falta de conocimiento propio, vergüenza o ignorancia. Por ejemplo, en el episodio Los perros dormidos mienten, Hannah planeaba dejar a su novia, Max, pero no se lo dijo. Todo para que Max le donara parte de su hígado. Una vez más, como descubrimos al final del episodio, Max se lo donó con el motivo oculto de impedir que su compañera la dejara. Y en La maldición, Jeffrey había pasado un tiempo en un ashram hindú y contrajo una enfermedad tropical sin darse cuenta, pero no mencionó este periodo de su vida a sus médicos porque la avergonzaba. Esto sugiere que lo que House quiere decir cuando dice todo el mundo miente es algo como que la gente no sabe cómo hablar de manera apropiada en determinada situación. O los pacientes y los médicos a menudo se hacen una idea con antelación, cuando en realidad no saben lo que está pasando, y el resultado es que en verdad no saben lo que es importante. En estos ejemplos, el punto de comienzo de House es que nadie, ni siquiera él, sabe o entiende lo que está pasando. Algunas veces puede insistir que sabe y tiene razón, pero en estos momentos también se burla de la gente por confiar en su diagnóstico. Aún peor, todos los que tienen algo que ver quizá ni siquiera sepan cómo empezar a entender lo que está pasando, o todo el mundo, incluyendo a House, quizá esté tan apegado a sus formas habituales y por tanto posiblemente bastante arbitrarias, de dar sentido que nadie tiene idea de lo que es el sentido genuino de cualquiera de lo que está pasando. Como resultado, no pueden empezar una exploración genuina de la situación sin desbaratar todas las formas que le dan sentido. Este estado de no saber cómo empezar a dar sentido a una situación y de tener que tratar con ella refleja lo que la tradición zen considera como una característica básica y muy profunda de la vida en general. No podemos dar sentido a nuestra vida como un todo. Para hacerlo, tendríamos que poder salir de ella y verla con un todo. Y por supuesto, no podemos hacerlo. Todas nuestras formas de darle sentido son parte de nuestra vida, así que si pudiéramos salir de ella, por supuesto saldríamos también de todas nuestras formas de darle sentido. El resultado es que la idea de dar sentido a nuestra vida como un todo, literalmente no tiene ningún sentido. Pero para dar sentido a nuestra vida y a las cosas que ocurren en ella, tenemos para poder controlarlas, darle sentido como un todo. Como resultado, la tradición zen nos aconseja ir derecho y salir del sentido en sí mismo, todo junto. El punto de vista que nos permitirá obtener una perspectiva en nuestra vida y un sentido como un todo es el punto de partida de no dar sentido. Como he estado diciendo, las situaciones con las que House trata ya no tienen sentido, pero el problema es el mismo. Si no hay nada fundamental que tenga sentido en la situación, entonces para comprenderla de verdad tenemos que encontrar una forma totalmente nueva de darle sentido. Y para eso tenemos que empezar con no darle sentido de la manera habitual, solo al no pensar y actuar de forma sensata, adaptada o apropiada. Podemos llegar a un sentido y a una acción prudente. Ahora podemos ver cómo en estas circunstancias el comportamiento grosero, agresivo o manipulador de House es efectivo para tratar con la capacidad del sinsentido de la situación o con los tipos de mentiras, confusión y falta de conocimiento que oscurecen el genuino sentido de las circunstancias. Su comportamiento mordaz finalmente abre la posibilidad a cualquier involucrado de que nada es como parece y que las suposiciones o suposiciones previas no harán a nadie ningún bien en un mundo donde nada que sea fundamental para la situación tiene un sentido genuino propio. Un estilo de comportamiento ético. Para desarrollar tu juicio claro e imparcial es importante abandonarlo todo o estar preparado para hacerlo, incluyendo tu comprensión de la enseñanza y de tu conocimiento. Entonces podrás decir lo que es bien y lo que está mal. Maestro Zen Shunryu Suzuki, 1904 a 1971. En el episodio Orden de no reanimar, Foreman opta por no hacer nada para sanar a un músico de jazz porque el trompetista no quiere más tratamientos. Cree que se está muriendo de la ELA. Durante todo el episodio, Foreman sostiene que House no conoce la diferencia entre lo correcto y lo equivocado porque trata al paciente en contra de sus deseos. Sigue criticándolo en este episodio y en otros por no tomar las acciones que todo el mundo sabe que son las correctas, las socialmente apropiadas o las legalmente seguras. En su defensa, House señala a Foreman que,
Si no haces nada, no importa cuál de nosotros tiene razón. El mismo músico de jazz, cuando habla con Foreman acerca de quién tiene razón, si House o su propio médico, le dice: tienes que elegir uno, hijo. En este tipo de situación, lo que puede marcar alguna diferencia constructiva en la situación en general es actuar sin el conocimiento adecuado de lo que uno está haciendo. La alternativa es asegurarse de que uno nunca descubrirá lo que es correcto hacer y se comprometa así a ser completamente irreflexivo e irresponsable respecto a la verdadera situación. El diálogo de Orden de no reanimar sugiere que lo que es correcto no es una cuestión de entender lo que está bien. En otras palabras, no llegamos a lo que es correcto cuando pensamos o creemos que estemos dando sentido a algo. En lugar de eso, lo que es correcto es algo que uno hace o desempeña. Aún más, lo que es correcto se descubre solo por medio de esa acción y se reconoce solo como su resultado. Así que el pensar lo que es correcto o incorrecto importa menos que llevar a cabo las acciones correctas. House siempre es activo o proactivo en lugar de ser reactivo. No permite que la ley, la expectativa, la suposición, la aceptabilidad social o la certeza proscriba o recomiende sus acciones. No deberíamos exagerar. Esto no significa que siempre hay que actuar o que debamos tomar decisiones sin tener en consideración el sentido, pero sí hay situaciones y formas particulares en las que tenemos que actuar sin saber exactamente qué estamos haciendo. House continuamente trata con situaciones a las que nadie puede ver el sentido genuino de algo fundamental al problema, incluyendo cuál es el problema, y por tanto, nadie sabe realmente cuál puede ser el fin o la meta. Como resultado, lo responsable y correcto que hay que hacer es alterar el sentido aparente de toda la situación para que podamos descubrir, entre otras muchas cosas, cuál es el fin. De hecho, el resultado de las interacciones inapropiadas de House con sus pacientes y colegas es generalmente, no siempre, por supuesto House comete errores, que las verdaderas necesidades de las situaciones de los participantes son reconocidas por ellos mismos y no entran en conflictos con los medios por los que él llegó ahí. El estilo de House lo logra de una o dos maneras. Sus tácticas a menudo hacen resaltar un rango más amplio de consideraciones de las que fueron reconocidas previamente, consideraciones importantes para los mismos participantes, y el resultado final hace justicia tanto a estas como a los originales. O cuando las verdaderas preocupaciones o compromisos de los involucrados en la situación resulta ser diferente de lo que habían pensado al principio, todo el marco de obligaciones éticas que había protegido esas preocupaciones específicas se vuelve irrelevante. Por ejemplo, en Las reglas de la mafia, Bill, el hermano mafioso de Joe, paciente igualmente mafioso, se rehúsa a aceptar que éste tiene hepatitis C y aún más a dejar que le den tratamiento, porque solo pudo haberla contraído mediante sexo homosexual y la acusación de serlo dañaría su reputación de mafioso de forma irreparable y peligrosa. Una vez que Bill se ve obligado a reconocer que la verdad de la situación es que Joe realmente es gay y quiere salir de su vida dentro del crimen organizado, su propia comprensión de la enfermedad y las circunstancias cambian completamente. En ese punto, el verdadero peligro que había resistido resulta que puede ser tratado de una manera completamente inesperada, y el verdadero problema de la seguridad de Joe, el que las ideas de Bill de abordar el sentido que tienen las cosas le habían impedido ver apropiadamente, puede tratarse también. Una vez más, durante todo el episodio House contra Dios, el padre del paciente apoya a su hijo en contra del compromiso antirreligioso que hace House a favor de la ciencia, pero él mismo al final cambia su lealtad hacia House una vez que éste descubre, gracias a su escepticismo irrespetuoso, que el joven había tenido una aventura sexual traicionando así sus principios religiosos. A la luz de ese descubrimiento, todos los conflictos religiosos previos se vuelven irrelevantes. Todo lo relevante o fundamental del problema que estaba tratando fue resultado de la traición del muchacho a sus propios principios religiosos, y así resultó que desde el punto de vista de todo el mundo estuvo perfectamente bien que House hubiera suspendido esos mismos principios en esa situación. Es importante observar que House no comparte un enfoque simple de el fin justifica los medios en la ética. Ese tipo de enfoque podría sugerir, por ejemplo, que maltratar o mentir a un paciente en determinadas circunstancias podría llevar directamente a su recuperación y por consiguiente la mentira o el maltrato estaría justificado porque lleva a un buen resultado. Pero esta no es explícitamente la forma en la que House justifica sus acciones. De hecho, la mayoría de las veces no las justifica en absoluto. La determinación de House en la acción, en lugar de en el pensamiento y en la falta proactiva de justificación, llevada al punto de no preocuparse para nada del sentido, tiene fuertes similitudes con las técnicas y la retórica zen.
En las historias clásicas del Zen, los maestros buscan enseñar a sus estudiantes que sean abiertos al mundo, tal como es, y a sus propias realizaciones. El maestro puede hacerlo al rehusarse a contestar preguntas o al no contestarlas sin sentido, al dar una respuesta en una circunstancia y otra totalmente contraria en circunstancias parecidas, al golpear al estudiante, tirarle un zapato, ladrar como un perro o mediante cualquier cantidad de respuestas contraintuitivas o posiblemente groseras. El maestro Zen no imparte a los estudiantes directamente datos ni conocimiento discursivo, porque el conocimiento o la iluminación no es información que una persona aprenda, como el álgebra o el sistema métrico. En lugar de eso, se basa en cambiar la forma en que una persona analiza y se orienta hacia el mundo en su totalidad. El comportamiento mordaz de House y la ética que adopta funcionan de manera parecida. House no hace lo que hace para obtener una cura, sino para descubrir cuál es el problema. Si sus acciones logran directamente una cura, es una consecuencia accidental y para sus propósitos, como se queja en esas ocasiones, insatisfactoria. Como resultado, no sabe y no puede saber cuál será el resultado final de su comportamiento. No sabe por qué el paciente está en realidad enfermo, no sabe qué ocurrirá cuando lo engaña, lo acosa o intenta peligrosos procedimientos médicos. House actúa con el fin de desestabilizar las expectativas de todo el mundo, las suyas propias, la de los pacientes, la de sus internos, las del personal, etc. Lo altera todo, no para obtener un resultado particular, sino para permitir que la enfermedad o el asunto se revele a sí mismo como es, en sus propios términos. House repite este proceso hasta que alguien, por lo general él, pero a veces los otros médicos, tienen una revelación en relación con el problema. Así, su enfoque es desestabilizar la situación repetidamente hasta que surja una revelación original. Una vez que hemos encontrado el sentido genuino de la situación, nuestros estándares normales, por lo que es ético y apropiado, vuelven a operar en este nuevo contexto de comprensión. Esa es la razón por la que seguimos viendo a House como grosero y poco convencional, en lugar de simplemente verlo como adaptándose a una nueva circunstancia. En realidad, House pasa por toda la cuestión de ser House, simplemente de la manera que puede dar sentido a la situación, sobre la base de lo que considera como sentido, antes de desestabilizar el sentido de nada. En otras palabras, él siempre sigue los lineamientos de nuestros estándares normales y cotidianos acerca del sentido y la idoneidad. El rechazo de House y del Zen al sentido y la convivencia es por el bien de, y depende de aquellos estándares normales y cotidianos del sentido y la convivencia. Como resultado, quizá la cosa más rara respecto a House y el Zen es que, además de ser muy extraños, también resultan no ser raros para nada. De esa manera, son del tipo de los magos raros, como dice el maestro Zen Shunryu Suzuki al respecto. ¿Cómo te gusta el zazen? Práctica del Zen. Creo que sería mejor preguntar cómo te gusta el arroz integral. El zazen es un tema demasiado grande. El arroz integral es solo correcto. En realidad, no hay demasiada diferencia. Así que el comportamiento de House y del Zen resulta no ser para nada raros. Esto es lo que la tradición Zen quiere decir en términos como la mente del principiante o la mente ordinaria. Esto es, una mente que solo hace lo que hace y luego descubre el siguiente momento abiertamente y sin prejuicios. La práctica del Zen se enfoca a comer, dormir, caminar, sentarse y resolver los problemas del día a medida que surgen. Los practicantes del Zen argumentan que al prestar atención a los temas sencillos de cada día, uno puede en consecuencia entender temas muy importantes o difíciles. En resumen, el comportamiento de House es como una práctica de Zen. Es un estilo de descubrir cuál es la forma correcta de actuar, hacer las cosas como se debe, al no tener suposiciones previas, sin expectativas, sin conocimiento del fin. Absurdamente, pero cierto, es una forma de actuar para descubrir cómo actuar, no un estilo que sabe de antemano lo que está bien. Entonces, la retórica irresponsable de House resulta ser una forma ética de vivir, una forma de establecer la intimidad. La práctica del Zen significa volver completamente a la condición humana normal y pura. Esa condición no está reservada para los grandes maestros y santos, no hay nada misterioso en ella, está dentro del alcance de todo el mundo. La práctica del Zen significa llegar a la intimidad de uno con uno mismo, encontrar el gusto exacto de la unidad interior. Maestro Zen Taizen de Shimaru, 1914 a 1982. Es la retórica de House, no es el mismo House, la que logra resultados. House es solo un sujeto como todos los demás para efecto de su retórica. En el verdadero espíritu Zen, aquí no hay sujeto activo que controle o manipule objetos pasivos. En lugar de eso, hay un suceso o una forma, de lo que los sujetos y los objetos están solo separados de manera limitada.
House no es exitoso porque sea algún tipo de maestro de misterios médicos, sino porque está comprometido con la práctica de un tipo de retórica zen que lo llevará a las respuestas, tenga él o no un control consciente del proceso. La actividad y el diagnóstico une al médico, al paciente, a la enfermedad enigmática, a las circunstancias y al sentido de que todo conforma potencialmente un único acontecimiento o suceso. Como resultado, podríamos decir que House es solo uno de los instrumentos que utiliza la actividad del diagnóstico. En otras palabras, House está dentro de la retórica. Está siendo hecho por ella y mediante ella, por su brutalidad y aparente indiferencia a las consideraciones humanas. House se hace a sí mismo vulnerable a los juicios de los demás, deshaciéndose de cualquier protección que pueda dar la respetabilidad convencional. Igualmente, hace lo mismo a los demás. Como resultado, por los lazos actuales con sus amigos y colegas, estos no tienen más motivos para confiar. Lo que queda es que las personas involucradas están conectadas solo para el bien de la conexión, puras, desnudas y genuinas. Cuando la cortesía profesional, la educación social y la simple decencia se deja a un lado, entonces lo que queda es la retórica simple y genuina. Esto es el estilo o la forma del proceso, del descubrimiento trabajando a su manera por medio de las experiencias de cada uno de los participantes, médicos, pacientes, todos los involucrados. House no controla las circunstancias como cualquier titiritero, sino que de hecho mide el control que cualquiera en la situación pudiera pensar que tiene. Abandona el control y despoja a los otros del control de maneras que impulsan interacciones intensas y muy personales. Así, su retórica establece una profunda conexión humana o intimidad, un camino a la verdad y un método de curación. Un maestro en el arte de vivir no hace aguda distinción entre su trabajo y su juego, su labor y su placer, su mente y su cuerpo, su educación y su entrenamiento. Difícilmente sabe cuál es el cuál. Simplemente persigue su visión de excelencia en lo que sea que haga y deja que los demás determinen si está trabajando o jugando. Para él mismo, siempre parece estar haciendo ambos. Francois René Auguste Chateaubriand, 1768 a 1848. Dado que la retórica de House altera las expectativas, permitiendo así que surjan las soluciones que las viejas expectativas impedían salir, su estilo retórico es también un camino a la verdad. De hecho, no es solo una forma de descubrir la verdad, sino también una forma de llegar a ser lo que uno verdaderamente es, dado que, como hemos visto, permite que las personas en sí mismas y sus relaciones entre ellas y con lo que valoran surjan en su propia verdad desnuda. Podemos ver esto de forma rara e interesante, en la manera en que por lo regular descarta las sugerencias internas que le hacen, a la vez que exigen más de estas sugerencias, y en cómo generalmente interrumpe su flujo de pensamientos al salirse por la tangente con comentarios tontos. Él no solo escucha apropiadamente, sino que activamente se asegura de no escuchar apropiadamente. De esa manera, obtiene sus propias expectativas y formas habituales de pensamiento, fuera de lo común, y así se abre en sí mismo, y alguna vez también a los mismos interlocutores interrumpidos, para observar las implicaciones de lo que las personas están diciendo y, lo que es más, que ellos mismos no han podido observar. Cuando eso ocurre, las mismas razones se hacen que la retórica de House sea un camino a la verdad, también la hacen un método de curación. Primero, porque es una forma de encontrar la verdad de la situación, es decir, es una forma de encontrar soluciones de cura. Y segundo, permitir que las personas surjan más verdadera y plenamente, ya en sí misma, una forma diferente y más profunda de curación. Lo que es más, como hemos analizado, la actividad de diagnóstico, de buscar la verdad de la situación, vincula a todos los participantes en un único proceso o suceso. Como la tradición Zen destaca, este vínculo es en realidad tan estrecho que todos los participantes están de hecho solo en diferentes lados de un mismo ente. Este es el famoso no dualismo del budismo. Una cosa que esto significa aquí es que un cambio en una parte del proceso también cambia las otras partes. Como resultado, encontrar la verdad para un médico, que es un cambio en la comprensión, ya es también un cambio de sanación en el problema médico y en el paciente. Lo acabamos de ver aquí, en que encontrar la verdad nos permite ver al paciente y a sus problemas de una manera completamente diferente, de tal forma que ya no estamos tratando con los mismos temas, y esto es lo que permite que la curación se ponga en marcha, como en los ejemplos analizados anteriormente. Así, desde el punto de vista de lo que hace House, cuando habla acerca de descubrir la verdad y de metodología de investigación, ya está hablando de los métodos de curación. Estos no pueden estar separados porque son una y la misma cosa. En este punto particular, el que todos los colegas y amigos de House no logran entender, el mejor amigo de House,
Wilson, a menudo lo critica cuando le dice que solo se preocupa por resolver el enigma y que no le importa nada más, ni el paciente, familias, colegas, etc. A menudo House no acepta ni niega estos cargos. La mayoría de las veces simplemente responde con una simpleza. Sin embargo, House juega un poco con sus amigos, aunque no queda claro si lo hace de forma totalmente consciente, y hace de alguna forma un guiño al público. Para House, simplemente no hay diferencia entre resolver el enigma y atender las necesidades de todos los involucrados. También es importante considerar que de esta manera, si lo que soy, lo que hago y lo que sé son todos parte de lo mismo, entonces House no está solo eligiendo estratégica y sabiamente ser inapropiado, ridículo, mezquino, egocéntrico, grosero, etc. Más de lo que está actuando en lo que objetivamente no puede evitar ser. Lo que él es y lo que elige hacer son una y la misma cosa, así que es verdad que está eligiendo actuar, pero esa decisión también proviene simplemente de lo que es. En otras palabras, House hace todas estas cosas imperfectas, y ellas son el medio, o parte de la forma, de sus virtudes. El maestro Zen Suzuki hace este comentario: el punto más importante es establecerte en un sentido verdadero, sin establecerte en el engaño, y sin embargo, no podemos vivir o practicar sin engaño. El engaño es necesario, pero no es algo en lo que puedas establecerte. Es como una escalera. Sin ella, no puedes escalar, pero no permaneces en ella. No deberíamos disgustarnos con un mal profesor o un mal estudiante. ¿Sabes? Si un mal estudiante y un mal profesor se esfuerzan por la verdad, algo verdadero se establecerá. Esto es Zen. House sentado. Debes meditar y consagrarte totalmente cada día, como si el fuego ardiera en tu cabello. Proverbio Zen. House está profundamente dañado, pero también se lo describe como libre de una manera única. Su compromiso total a su retórica Zen lo libera para tener revelaciones hacia casi cualquier problema sin solución. Su vida no es especialmente feliz, cálida o libre de dolor. Estas son metas por las cuales muchas personas comprometerían su vida. Paradójicamente, si se compara con lo que muchas personas quieren o esperan de la vida, cuando ha tenido la clara revelación de que resolvió el caso de esa semana, los productores a menudo presentan al final de cada episodio a House como pacífico y contento. Su vida personal y profesional podría estar llena de cosas desconocidas o incluso de confusiones. Esto lo preocupa poco. Por ejemplo, al final de Error Humano, el último episodio de la tercera temporada, encontramos que el ascético House comparte un cigarro con el esposo de una paciente sumamente religiosa y de los que todo el mundo pensaba que House estuvo maltratando durante el episodio. Están analizando cómo todos los internos de House fueron despedidos o se fueron. El esposo: es duro perder a la gente, debe estar triste. House: debo estarlo. El esposo: pero no lo está. House: no, estoy bien. El esposo: ¿qué va a hacer? House: solo Dios sabe. Cuando ha practicado la retórica y su estilo performativo y proactivo con claridad y enfoque, él acepta todos los demás aspectos de la circunstancia con una ecuanimidad al estilo Zen. Así que podríamos quizá resumir todo esto con el pensamiento de que el punto de vista de House no es lo que sabes, sino que haces.